Es un debate de la ciudad y yo quisiera comenzar con algunos elementos muy generales para entrar a responder algunos de los planteamientos que ha hecho el senador Galán. Digamos que en el siglo XX, aunque esto arrancó en el XIX, en el siglo XX las grandes ciudades, y Bogotá es una de las grandes ciudades del mundo, se expresó en dos modelos y en dos concepciones de ciudad diferentes. El modelo norteamericano, la ciudad norteamericana, estadounidense, y el modelo europeo. Mientras la ciudad norteamericana gravitó sobre una sola forma de movilidad, el carro particular, la ciudad europea se movió más hacia el transporte público y fundamentalmente férreo. Dos circunstancias lo hacían así, lo construyeron así. Los enormes terrenos en los Estados Unidos que permitían la expansión urbana, el famoso suburbio, y el hecho de que el carro particular, el automóvil, fuera la principal rama productiva de la economía de los Estados Unidos, sobre la cual en buena parte del siglo XX construyó su propia prosperidad y riqueza y se convirtió en la primera potencia económica del mundo. Es decir, el carro y los Estados Unidos son sinónimos. Sin eso, la historia económica de los Estados Unidos no hubiera sido posible en el siglo XX. Ahora, una ciudad construida alrededor de que el único modo de transporte es el carro es diferente, tiene otras connotaciones a una ciudad como la europea, que derivada del feudalismo, de la escasez de la tierra apropiada en ese entonces por los señores feudales, se fue construyendo densa, compleja, con multiuso en su suelo, con grandes poblaciones en poco territorio, lo que los llevó a intensificar el transporte público. Del transporte público europeo pasaron al férreo y ahora, recientemente, aunque algunas ciudades en la vanguardia, lo que llamamos el transporte multimodal. Es decir, Estados Unidos se volvió unimodal, Europa se volvió multimodal. Son dos modelos diferentes, generan dos ciudades diferentes, dos maneras de entender la ciudad diferentes y un comportamiento urbano también completamente diferente. ¿Qué hizo América Latina? Las ciudades latinoamericanas. Las ciudades latinoamericanas se fueron convirtiendo en las ciudades más grandes del mundo. El proceso de urbanización fue más acelerado en América Latina que en Estados Unidos, que en Europa, que en China. Hoy la mayor parte de la población que vive en ciudades se encuentra en América Latina. Y la ciudad latinoamericana empezó a llenarse de problemas. Uno de ellos, cómo responder a la movilidad de las grandes urbes. La ciudad latinoamericana miró hacia Estados Unidos, realmente intentó imitar el modelo de los Estados Unidos, pero su construcción urbanística, su arquitectura era similar a la ciudad europea. Comenzamos a construir errores, destruir la ciudad construida para hacer autorrutas, autopistas, pensando que en pequeños territorios densamente poblados podíamos tener las grandes autorrutas del estado de la Florida, de Houston. Errores se cometieron al punto que la ciudad de Bogotá, y no fue la única, quemó sus tranvías, destruyó sus rieles, acabó con las posibilidades del transporte público eléctrico y férreo allá a mediados del siglo XX, importó vehículos y terminó construyendo un modo, una manera de movilidad unimodal.
el bus. El bus se convirtió en casi todas las ciudades latinoamericanas en el medio de movilidad. No fue el carro por una razón: las ciudades latinoamericanas tenían una población pobre en su mayoría, no podía imitar el modelo de los Estados Unidos. No se lanzó a Europa, no construyó sistemas multimodales, renunció al metro, quemó los sistemas férreos y terminó en un mundo medio que es el bus. El modo unimodal en la ciudad latinoamericana llegó a su límite. Los debates en la ciudad de Bogotá consistieron en si el bus era superior al vagón, si el cemento y el asfalto era superior a la línea férrea. Y creo que nos equivocamos. La ciudad de Bogotá, a pesar y en ese modelo urbanístico de movilidad, pasó a una profunda discusión sobre si su sistema de bus era la mejor forma de movilidad. La discusión es reciente y aún se presenta. ¿Los buses pueden garantizar la movilidad de la mayor parte de la población de la ciudad de Bogotá? La respuesta es no. Y hemos perdido décadas en haber construido un sistema multimodal. Los buses no tienen la capacidad suficiente de transporte. Las desigualdades sociales en la ciudad latinoamericana llevan a una parte de la población a no usar ni el carro, ni la moto, ni el bus. Y por eso la mitad de los viajes de la ciudad de Bogotá son a pie. Y no son a pie por distracción, por reconciliación con el planeta. La mitad de los viajes de la ciudad de Bogotá lo hace el estrato 1 y 2. Y buena parte del estrato 1 y 2 de la ciudad están encerradas en sus casas porque no tienen con qué coger un bus. Y aquí entonces se plantea un debate sobre la movilidad en Colombia. ¿Cómo logramos que los más pobres accedan a movilizarse con eficacia en una ciudad? No hay otra respuesta que el subsidio. Y esta es parte de su debate. Un sistema multimodal debe ser, antes que nada, un sistema subsidiado. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos aquí es si es válido, de acuerdo al presupuesto nacional, como una política nacional, construir un sistema de subsidio para el transporte urbano en las principales ciudades de Colombia, que tiene que ver con una fuente de financiación. Es más, yo adelantaría una pregunta al Congreso. Si nosotros anualmente entregamos un subsidio en el salario mínimo en transporte, todos los años, lo pagan los empresarios, ¿por qué en las grandes ciudades donde se empieza a construir sistemas de transporte masivo, independientemente si es Metrobús o todos, no se entrega ese subsidio en tarjetas del sistema de transporte masivo? Y dejo esta inquietud porque es del orden nacional y lo planteo en el Congreso de la República. Si esto lo pensáramos, una parte de la financiación del sistema, hoy en déficit en las principales ciudades de Colombia, podría financiarse vía no presupuesto nacional, sino vía parafiscal, la nómina. Lo que actualmente se paga como subsidio de transporte al salario mínimo se puede constituir simplemente en un pago en especie a través de tarjetas, con lo cual en la mayoría de las ciudades grandes de Colombia, incluso medianas, podemos escaparnos de la moto, que es el principal problema de movilidad, todavía no en Bogotá, pero sí en muchas ciudades del país.
Este es un primer elemento, porque el subsidio al transporte no solamente podría resolvernos problemas de movilidad respecto a la moto, el mototaxismo y otras formas, sino porque es una fuente de financiación que en la exposición del senador Galán no se tuvo en cuenta, y yo quiero plantearlo de entrada. En París, en las ciudades europeas, la principal forma de financiación de sus sistemas de transporte es el parafiscal sobre la nómina, no el recurso público presupuestal, que también lo es, pero no en la misma proporción. Ahora, el subsidio a la movilidad en los sectores más pobres de la población en las ciudades tiene un elemento que no es solamente financiero respecto al sistema, sino de superación de la segregación social, y quiero aclararlo, y tiene que ver con la ciudad latinoamericana con profundas desigualdades sociales que no encontramos ni en Europa ni en Estados Unidos. Y es que si el pobre se queda encerrado en su casa y la ciudad cada vez es más grande, si su movilidad solo es su fuerza muscular, muchas veces con discapacidad física, no sale de la pobreza. Es decir, superar la segregación social en movilidad, moverse, poder moverse en una ciudad que es por definición el espacio de la oportunidad económica, es fundamental para superar los niveles de pobreza extrema y de pobreza. Partamos hacia otro elemento de los nuevos paradigmas urbanos, que no solamente es de cómo se supera la segregación social, sino cómo concebimos la movilidad no solamente hoy, sino en las próximas décadas. Y el senador bien trajo un cuadro de prospectiva con una falla. La prospectiva se incrementan los viajes en el carro particular. Y este es un debate central porque también configura la política de una ciudad. ¿Será así? ¿Realmente las ciudades, como nos lo enseñaron los Estados Unidos en el siglo XX, se moverán alrededor de una movilidad del carro particular? Aunque uno no puede hacer aquí magia sobre el futuro, lo cierto es que las tendencias actuales dicen que no. Por una razón fundamental: el cambio climático. Mientras el vehículo particular está ligado al petróleo, y mientras el vehículo particular es el responsable de la congestión vial, ocupa el 90% del espacio vial, cuando apenas, en el caso de Bogotá, lleva el 10% de los viajes. El 10% de los viajes ocupan el 90% del espacio vial. La ciudad se vuelve insostenible. La única manera de resolver este dilema es el estado de la Florida, como ejemplo. Es decir, una expansión, 15 millones de personas viviendo en un territorio que es similar a 6 o 7 departamentos del país, pero en un conglomerado urbano que se liga a partir de grandes autorrutas, usando intensivamente el carro particular. Un ejemplo básico: ir a tomar tinto, que allá no le dicen así, a un Starbucks significa subirse en un carro, y si usted mide eso en energía, en calorías, resulta que multiplicado por millones de personas en el mundo, se acaba el planeta. Es una ciudad insostenible. Y los norteamericanos han comenzado a revertir su paradigma urbano tradicional del siglo XX por uno similar al europeo. Es decir, el carro particular ya no tiene el mismo horizonte que se podía prever hace 20 o 30 años. Y el ejemplo es Nueva York. Nueva York peatonaliza. El famoso ejemplo es Times Square, la figura central de Nueva York.
Ya por ahí no pasan carros, sino caminantes. Le abre el espacio al caminante, le quita espacio al carro particular en una de las mayores ciudades de los Estados Unidos para poner el bicicarril, destruye los segundos pisos, se llama así, es decir, el metro aéreo, y lo subterraniza, o vuelve el metro aéreo jardines. Y cuando ese cambio de paradigma que las últimas administraciones de Nueva York han realizado se empieza a expresar como una adaptación de la ciudad a lo que denominamos el cambio climático. Se hace para humanizar la ciudad, se hace para hacerla más equitativa, se hace para que se adapte a profundos cambios del clima que en el caso de Nueva York cobraron ya víctimas. Si vamos hacia entonces lo multimodal, si vamos hacia una jerarquización de los modos de transporte diferentes, ¿cómo será en Bogotá? Entonces partimos que la jerarquización de los modos de transporte debe priorizar primero al peatón, humanizar la ciudad. Se han dado pasos en la ciudad de Bogotá al respecto, no suficientes. En mi administración incluso uno audaz, la séptima, que se extiende al eje ambiental, que se debe seguir extendiendo, no porque creamos que una ciudad es de caminantes, sino porque la ciudad debe darle espacio al caminante, a la caminante. Hemos dado pasos hacia la bicicleta, no en esta administración. Bogotá es una vanguardia mundial en este tema desde hace décadas. Pero veníamos quitándole el espacio al peatón en el andén a través de la famosa autorruta, y nosotros dimos un paso audaz, que es quitarle el espacio al carro, no al peatón, y producir entonces una jerarquía diferente. Primero el y la peatón, segundo la bicicleta, tercero el transporte público y la última prioridad es el carro. Vamos un poco más adelante. Esto ya implica modos diferentes de movilidad. La bicicleta que llega al bus. La muchacha que en bicicleta se puede bajar de la bicicleta y subirse al bus sin perder la bicicleta. La multimodalidad. Bogotá entonces puede sustentar su movilidad entre caminantes, bicicletas y buses. Pues lo que hemos descubierto a partir del BRT de Transmilenio, BRT significa bus rápido, bus de tránsito rápido, en la Caracas, es que no. El BRT de la Caracas es el BRT más eficaz del mundo. El alcalde Peñalosa se siente orgulloso de ello y tiene razón. No existe ningún BRT en buses en el mundo que mueva más gente que lo que nosotros movemos en la Caracas. El mundo viene a mirar el BRT de la Caracas. Todos los días recibimos delegaciones de ciudades del mundo para ir a mirar cómo es que funciona en la Caracas. ¿Cómo es posible que la Caracas mueva más gente que la línea más pesada de metro de París? Esa es la realidad. Y es verdad, mueve más gente que la línea más pesada del metro de París. Mueve 50.000 personas hora sentido. Hora sentido. Sin embargo, ninguna de las comisiones que vienen a mirar cómo funciona el BRT de la ciudad de Bogotá lo imita. Vienen y miran el espectáculo, pero no lo reproducen en sus ciudades. Usan BRTs, pero les ponen un límite. Allí donde encuentren demandas que pueden superar los 30.000 pasajeros hora sentido, no ponen un BRT, ponen una línea de metro. Y entonces Estambul, por poner solo un ejemplo, viene y mira cómo es el BRT de la Caracas y se lleva eso
hacia Estambul y hacen un BRT, pero hacen también el metro. Y las grandes ciudades chinas hacen exactamente lo mismo, vienen y miran. El senador Velasco sabe de las ciudades chinas, yo ya olvidé algún nombre, pero una de esas grandes vino y miró el BRT, se lo llevó a China, lo hizo en China, pero lo hizo al lado del metro. Bogotá no quiso hacer ese experimento. Bogotá construyó una ideología del bus. Bogotá vendió la tesis que el bus, por ser de menor costo aparente que el vagón de metro, y al transportar casi las mismas personas o más que las líneas de metro, entonces era eficaz para la movilidad de la ciudad, y abandonó la tesis de la multimodalidad, mientras Medellín la abordó con todo. Es decir, la ciudad de Medellín tiene un transporte multimodal, va hacia su integración, siendo una ciudad la tercera parte de Bogotá. Bogotá no lo hizo. Medellín tiene una movilidad más eficaz que Bogotá. El espectáculo de la Caracas, ¿qué es? Una movilidad indigna e inhumana. Porque para lograr ese objetivo de 50.000 pasajeros hora sentido en buses, hay que meterlos en caja de sardinas, en niveles de inseguridad altas, con insatisfacciones profundas. La encuesta de la felicidad hecha con los parámetros europeos y comparando ciudades europeas con Bogotá dio que el nivel de mayor insatisfacción sobre la movilidad en una ciudad de todas las capitales europeas comparadas con Bogotá, la tenía Bogotá. Es decir, la carencia de un transporte multimodal nos ha llevado a una de las mayores insatisfacciones ciudadanas con su propia vida y existencia. Por eso nosotros decidimos continuar los estudios del metro en la ciudad de Bogotá. No cambiamos nada. No nos pusimos en esa célebre tarea de casi todos los alcaldes de volver a empezar. A pesar de mis distancias con el presidente Uribe, recogí lo que ellos habían hecho. El COMPES del año 2010, que viene del 2008, realmente trabajándose. Tanto el distrito en ese entonces como el gobierno nacional en ese entonces, más articulados en el 2010 que en el 2008, llegaron a una serie de conclusiones. Admitieron un banco como el banco gestor del proyecto, el Banco Mundial. Admitieron una metodología para hacer los estudios, la metodología del Banco Mundial. Cuando llegué a la alcaldía, yo no la cambié. Ellos ya habían construido una lista, ya había ahí una serie de empresas con la experiencia calificada de acuerdo al Banco Mundial para hacer estudios de metro que nosotros asumimos. Y aunque el Banco Mundial con esas empresas duró un año de negociaciones, el año 2012, básicamente porque el Banco Mundial quería cambiar su sistema de estudios en el sentido de que los estudios generaran los costos más realistas para la construcción de esa infraestructura, cuando la tradición había sido que subvaloraban los costos, y entonces teníamos que lo planificado era mucho más barato que lo real, cosa que pasó, por ejemplo, en Medellín. Esta vez el Banco Mundial decidió, en una fase de cambios, tratar de garantizar que los estudios reflejaran la realidad de los costos. Finalmente, el Banco Mundial financió a través de crédito su estudio más costoso en todo el mundo.
El estudio más grande que tiene el Banco Mundial en este momento financiado es el Metro de Bogotá. Y los resultados ya se presentaron en público. Hay algunos que quisieran cuestionar la técnica, pero lo cierto es que prácticamente todas las asociaciones profesionales de expertos del mundo y de Colombia han tenido que valorar la calidad del estudio del Metro de Bogotá. Para ponerlo en términos más exactos, no es la terminología de ellos, pero mientras nosotros nos movemos en prefactibilidad, factibilidad y diseño, es nuestros conceptos tradicionales, y después construcción, esos estudios están entre factibilidad y diseño, ingeniería básica avanzada. Estamos terminando el diseño del Metro de Bogotá, de la primera línea. La geotécnica no solamente es muy superior a lo que se había hecho en Bogotá, 4 niveles superior a lo que se había hecho en algún momento en Bogotá para cualquier estudio del subsuelo, sino que es una de las más avanzadas del mundo, lo cual determinó una serie de lecciones que no es del caso aquí profundizar, pero que reafirman la tesis de nuestro plan de ordenamiento territorial de que debemos poner más población en el centro que en los bordes para disminuir el riesgo, incluido el riesgo climático. Bogotá está encima de un lago. Hay quienes han dicho que como Bogotá está encima de un lago, no se puede hacer metros subterráneos. No es cierto. México tiene 14 líneas de metro subterráneo y está construida sobre un lago. Avanzo un poco más sobre los resultados del metro. Efectivamente dieron 15 billones de pesos. Superior a lo que nosotros nos imaginábamos. Teníamos datos ilusorios sobre eso. 15 billones de pesos. Se ha dicho que es porque lo hicimos subterráneo, aunque parcialmente es cierto, no es la variable fundamental que hace crecer de las expectativas a la realidad el costo del metro. El costo del metro crece porque teníamos un metro subdiseñado. El metro que se había pensado para la ciudad de Bogotá era la mitad del de Medellín. Y ustedes pueden hacer cálculos de qué hubiera pasado si hubiéramos aceptado esa tesis. Los vagones más pequeños, aquí en este caso túneles, pero de la anchura de los rieles más pequeña, menor capacidad de transporte que Medellín. Y las decisiones que tomamos es que Bogotá necesitaba una línea de metro de alta capacidad, que es lo que finalmente se ha diseñado. Por eso es mucho mayor en su costo que lo que ilusoriamente estábamos pensando hace unos meses. Ahora, ¿cómo se va a financiar? Que es, digamos, el núcleo central del debate, y yo quiero responderlo para después de pronto precisar algunas otras cosas. 15 billones, 6.900 millones de dólares. ¿Cómo se financian? Nosotros no hemos hablado de fases, hemos hablado de componentes. Lo que le hemos presentado al gobierno son 3 componentes diferentes que tiene este estudio, y que si está aquí los cuadros, ustedes lo pueden ver, los televidentes lo pueden ver. Aquí se hizo una anualización hasta el año 2020, que es el último año de construcción del metro. Como ustedes pueden ver, la partida principal se da en el año 2016 con 1.6 billones de pesos, 800 millones de dólares, y la más dura se daría en el 2019 con 3 billones 900 mil millones de pesos, es decir, casi 2.000 millones de dólares para el 2019. Pero si lo medimos por componentes, que es este cuadro, el siguiente cuadro, entonces podemos hacer el siguiente ejercicio para la discusión pública. Los 3 componentes son el túnel con el hueco de las estaciones, que son 27, 31 kilómetros.
El segundo componente es el revestimiento de las estaciones. Y el tercer componente es lo que llamamos el material rodante, los vagones, los rieles, la electricidad que usa, el ramal técnico y los talleres, que están ligados es a los vagones, no al túnel. El punto de arranque no es el que presenta el senador, para claridad, está más al sur. Por una situación técnica, había pensado poner los talleres en el antiguo relleno sanitario de Gibraltar en Kennedy. Allí hay metano, como en todo relleno sanitario. El metano es el peor gas efecto invernadero del planeta. Y un componente eléctrico como es el metro, junto al metano, era absolutamente impensable. Nos llevó más al sur, bordeando el río Bogotá, hacia un punto intermedio de Bosa, cercano a Soacha, que cambia un poco la dinámica del proyecto. Allí se van a hacer los talleres. Eso hace que una parte sea aérea, desde el taller hasta más adelante de Gibraltar, Portal de las Américas, ahí se hunde. Va aéreo, se le llama ramal técnico, son 4 kilómetros aproximadamente. Ahí se hunde y recorre lo que ya aquí se describió, no hay que repetirlo. Esos tres componentes nos da tres grupos de financiación en dinero, que aquí lo voy a expresar rápidamente. Los túneles y los huecos de las estaciones valen 7.325.000 millones de pesos, es decir, 3.600 millones de dólares. El revestimiento de las estaciones, 27 en total, vale 4.926.000 millones, es decir, cerca de 2.500 millones de dólares. Y lo que llamamos la operación, material rodante, rieles, electricidad para los vagones, los talleres, vale 2.761.000 millones, es decir, cerca de 1.350 millones de dólares. Tres componentes, no fases en el tiempo, sino componentes. Lo que le hemos propuesto al gobierno es financiar esos componentes con fuentes diferentes. Y entonces vamos a hablar de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? El propietario de carro. Y aquí vamos otra vez por eso mencioné este tema del paradigma urbano. ¿El propietario de carro puede ayudar a financiar el metro? ¿Es viable en una ciudad que quiere descongestionar? No solamente movilizar, sino descongestionar, financiar parte del metro con los propietarios de carro, con el carro particular. Pues la respuesta avanzada a esto es sí. Los propietarios de carro pueden ayudar a financiar el metro. Y hay formas, aunque nos podemos estrellar, doctor Velasco, sí, sobre tasa de la gasolina. O una menor desvalorización de acuerdo al tiempo del vehículo, que en Colombia nacionalmente está premiando mantener vehículos viejos, no chatarrizarlos, con un problema ambiental muy agudo. Si eso se suavizara, entonces Bogotá tendría más recursos por parte de los vehículos particulares. Hay otros métodos, el parqueadero, que puede pagar parte. En Bogotá serían 100.000 millones de pesos. Y los cobros por congestión, que el gobierno nacional actual trajo en su plan de desarrollo de hace 4 años. Y que ojalá los traiga este año. Esa es una fuente de financiación parcial. Hay otra fuente que aquí no se ha hablado, es que al metro se suben pasajeros y el pasajero paga un pasaje. ¿Cuánto es? Nuestros modelos debe ser lo mismo que lo que actualmente paga un pasajero al subirse al bus rojo de Transmilenio.
1.800 pesos hoy. Si uno coge 1.800 pesos hoy y multiplica por la demanda estudiada por Steer Davis para la primera línea del metro, que son 900.000 viajes diarios, que no es el 10%, se mueve hacia el 20% de los viajes del transporte público de la ciudad, y que aumentaríamos si pudiéramos llevar el ramal a Suba, formando la herradura famosa, de lo cual hoy no podemos hablar porque es un posterior proyecto. Pero si vamos hacia Suba, desde la 127, la primera línea del metro de Bogotá movería 1.600.000 viajes diarios. Cuando yo hablo de 900.000 viajes diarios en la primera línea de metro de Bogotá, ¿de qué estoy hablando? Porque eso hay que compararlo con otras líneas de metro. Pues igual que con el BRT Caracas, esta sería la línea más eficaz de metro del mundo. Ninguna línea de los que mostró el senador, voy a poner un ejemplo, creo que usted decía Toulouse, 107 millones de dólares kilómetro, su costo. 107 millones de dólares el costo kilómetro es mucho menos que lo que nosotros tenemos que invertir, 277 millones de dólares kilómetro. Pero ¿cuántos pasajeros en Toulouse? Cuando uno se acerca a esa dimensión, en Toulouse van 3.000 pasajeros hora sentido, es decir, 3.000 pasajeros hora sentido tendrían que pagar 107 millones de dólares kilómetro de infraestructura, más los costos operacionales. Daría una cantidad de dinero por pasaje tan grande que si ellos no tuvieran subsidios, etcétera, tampoco se subirían al metro. El mismo experimento puede hacerlo usted en Madrid. El mismo experimento se puede hacer en París e incluso en Inglaterra, en Londres. Cuando usted habla de una línea de 900.000 viajes diarios y trata de buscarla en el mundo, no la encuentra. ¿Y qué significa esto? Que al tener una demanda tan poderosa en transporte público, ¿a qué se debe? No a que la ciudad de Bogotá sea la más grande del mundo, no, sino que a su estructura urbanística, su estructura económica, que ha concentrado las actividades escolares, económicas, transaccionales en el borde oriental, generan tal acumulación de gente en el borde oriental que al pasar por allí la línea le da una de las mayores o la mayor eficacia en el mundo. Eso significa que la tarifa técnica es mucho más baja de lo que pensamos. Como tarifa técnica hablamos de lo que habría que pagarle al operador de la línea por operarla. Y entonces hagan ustedes un cálculo en borrador. ¿Cuánto vale 1.800 pesos pasaje por 900.000 viajes diarios durante un año? Y traten de proyectarlo para traerlo a valor presente, que se multiplica por 7 generalmente, y les da una cantidad cercana a 1.400 millones de dólares. Es decir, los usuarios del transporte de Bogotá, sin pagar más que lo que se paga en un Transmilenio, pueden financiar 1.400, 1.500 millones de dólares del total del metro. En un componente, cuando miramos el componente, talleres y cocheras, puesto central de control, alimentación eléctrica, señalización y control de trenes, puertas de andén, comunicaciones, material rodante, el AIU, y nos da 2.761.000 millones, entonces nosotros le dijimos al gobierno: las tarifas de los pasajeros pagan este componente del Rolls Royce en metros, porque Bogotá se lo merece, y no por el lujo, sino por la capacidad que hemos puesto en esa primera línea del metro. Ahora, bien dirá el senador: bueno, pero 1.500 millones de dólares y son 6.900, ¿quién pone el resto? 5.400 millones de dólares restantes. Entonces vamos hacia el segundo componente, las estaciones.
27. Unas diferentes a otras, unas más grandes que otras. Hay 3 modelos de estaciones. Las estaciones valen 4 billones, casi 5 billones de pesos. O sea, 2.500 millones de dólares. Las estaciones. ¿Cómo se financian las estaciones? La verdad sea dicha, hoy el Consejo de Estado está discutiendo la suerte de nuestro plan de ordenamiento territorial, la MEPOT. No tuvimos la misma suerte de Medellín, que sí lo aprobaron en el Consejo. Allá el sectarismo es menos poderoso y no destruye los grandes proyectos de ciudad. Aquí no hay tal. Nuestro MEPOT tuvo problemas de tipo político, de tipo de gremios, que les parece que la codicia está por encima que la visión moderna del siglo XXI de una ciudad que se adapta al cambio climático. Pero en la MEPOT estaban los instrumentos más avanzados de gestión del suelo para financiar el metro. Poco publicado por nuestra prensa, lamentablemente, pero así es. Y uno de ellos del que quiero hablar, porque aún sí la suerte de la MEPOT no es buena, y mañana o pasado el Consejo de Estado no lo deja vivo jurídicamente, pues se pueden reconstruir. Nosotros teníamos allí los certificados por edificabilidad, cuyo primer ensayo se hizo en Sao Paulo con mucho éxito. Nosotros lo trajimos aquí a la ciudad de Bogotá. Los certificados por edificabilidad más o menos consisten en que alrededor de una estación del metro, como se va a producir la construcción de edificios para aprovechar la estación del metro, entonces usted puede captar esa mayor edificabilidad en plusvalías o en títulos canjeables en el mercado de valores que ayudan a financiar la estación. Certificados de edificabilidad, valorización, como bien se propuso aquí, bajo el método que ya existe en Colombia y en Bogotá, explotación comercial de la estación abajo, negocios, arrendamientos, etc. Nuestro cálculo en planeación distrital es que solo por valorización se podría financiar hasta 4 billones de pesos, es decir, casi todo lo que está en el costo de estaciones según el estudio. Yo no he querido que sea esa la propuesta del distrito porque la valorización tiene un problema, es que usted cobra casi de contado y antes de la obra. Puede poner varias cuotas, pero no muchas. Y cuando usted pone ese monto de valorización ya sobre las familias residentes, las que no tienen alta capacidad de pago, pueden salir y producir un efecto de gentrificación, es decir, de salida de pobres y reemplazo por más ricos, alrededor de las estaciones. Y no creemos que ese deba ser el futuro de la ciudad de Bogotá. Entonces queremos un uso de la valorización más recatado, que no provoque una gentrificación, pero un uso más intensivo de otros usos, instrumentos de gestión del suelo, como los certificados por edificabilidad, que ya no van sobre el propietario del suelo, sino que van para el que va a venir a vivir cerca de la estación del metro, en proyectos urbanísticos que generará una estación de metro. Los cálculos de planeación distrital entonces indican que con mecanismos de gestión del suelo ojalá se salven los que ya están decretados en las modificaciones excepcionales del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que se construyó con ese criterio, cambio climático por un lado y metro como dos motivos por los cuales teníamos que ordenar el territorio de manera diferente. Entonces aquí tiene usted la posibilidad de 2.000 millones de dólares más para la financiación. Significa que 3.500 millones de dólares aún están por conseguir.
1.500 millones vienen de los usuarios, 2.000 de la gestión del suelo, 3.500 es el COMPES. 70% nación, 30% distrito. El distrito ya pone en el presupuesto del año entrante 1.250 millones de dólares para iniciar el metro. Ya los tenemos ahí. La nación tiene que discutir cómo pone su 70% de 3.500 millones de dólares. Es decir, no salimos de los límites que había puesto el COMPES del año 2010 traído al valor presente. No nos pasamos del COMPES. Lo que le hemos pedido a la nación es que la nación se endeude, porque una primera propuesta era que el distrito se endeudara por la nación y la nación ayudaba a pagar el flujo, pero el distrito no puede soportar un endeudamiento de 3.500 millones de dólares. Si se hace 70-30, si usamos los instrumentos de gestión de suelo y si concesionamos la operación bajo la tesis de que no suba la tarifa al pasajero por encima de la actualmente existente, el metro de Bogotá en su primera línea es viable financieramente. Ahora, surgen otras preguntas y trato de responder porque ¿contra qué compite esta financiación? Nos gastamos 6.7 billones de los 17 en un esfuerzo de superación de la segregación social a partir de educación, salud pública y integración de grupos vulnerables en la pobreza extrema o en las discriminaciones, que es lo que hace la Secretaría de Integración Social. Nosotros no queremos que ese aumento del presupuesto que se ha dado radicalmente en esta administración, que quizás se suavice más adelante, no se ponga en peligro por financiar el metro. Entonces, el supuesto que nosotros mantenemos en el esquema de financiación de Bogotá es: no vamos a afectar los recursos corrientes que financian educación, salud e integración social. Entonces, ¿contra qué va la financiación en Bogotá? Aún con fuentes nuevas como las que he descrito sobre el carro particular, buscando que menos carros se usen, no que la gente no compre más carros porque los va a comprar, sino que los usen menos en su vida cotidiana. De eso se trata. Que la gente use menos el carro particular se puede hacer por autorregulación, por conciencia o porque cuesta más usarlo. Y hay que hacer que cueste más usarlo. Y ese mayor costo debe ir hacia financiar el transporte público colectivo de la ciudad. Es el nuevo paradigma urbano. Nosotros sí creemos que hay que priorizar obras. Y si nos vamos al COMPES del año 2010 sin quitarle sus obras, entonces ¿cómo se priorizan? Primero, el metro. Segundo, el tren de cercanías que la gobernación de Cundinamarca, aquí presente, viene defendiendo, que usted como candidato, sin pensar mucho en Cundinamarca, pero lo adaptó a una tecnología efectivamente moderna, que es el tren tram, tranvía. Recibí burlas por pronunciar la palabra tranvía, porque la gente pensaba que iba a reproducir el del 1948. Defendí el esquema del tren tram, del tranvía o metro ligero. El Consejo lo negó
como obra pública para financiarlo, y eso nos dio una oportunidad. Y es que llovieron las iniciativas privadas de tranvías en la ciudad de Bogotá. Y entonces tenemos en este momento terminada la factibilidad, terminado el diseño y en manos de la Agencia Nacional de Infraestructura del Gobierno Nacional, 2 grandes troncales de tranvía, de las más poderosas que hubiéramos podido nosotros obtener. Estación de la Sabana, sur de Bogotá, Soacha hasta el sur de Soacha. Una, siguiendo el corredor férreo previo, y por eso el tramo del metro superficial que tenía Sener ahora es tranvía, pero al lado, más allá, al norte, va la línea del metro subterránea. Y Estación de la Sabana, Corferias, pasa al lado del aeropuerto, liga al aeropuerto por línea férrea, sigue hasta Fontibón y se va por Cundinamarca hasta Faca. Están los diseños listos. La iniciativa privada significa que el capital privado los hace. Es decir, no va a recursos públicos del COMPES. Es la segunda prioridad del COMPES. Y solo falta que la Agencia Nacional de Infraestructura le dé la partida al concurso para construir. La tercera prioridad son los cables. Nosotros ya financiamos con nuestros recursos 100% distritales, 100% la obra de la primera línea de cable que está en proceso de adjudicación. La fecha final de la adjudicación es en enero del año entrante. Digamos, aquí tendríamos los componentes fundamentales de lo multimodal. Cuarta prioridad, uno diría la Caracas, la Boyacá. No es la Boyacá, es la Caracas. Porque toca volverla a hacer, por razones por todos conocidas. La Caracas tiene problemas de financiación para su reconstrucción. Y la propuesta que nosotros le hemos hecho al Gobierno Nacional es una que nos hizo el Gobierno Nacional a nosotros primero. El Fondo Nacional del Ahorro tiene, a partir de sus recursos, de sus fuentes de certificados de edificabilidad, el proyecto de reconstrucción de la Caracas desde la óptica de la renovación urbana de los 2 costados, oriente y occidente de la Caracas. Si eso falla, la ciudad tiene que pensar en el peaje de sentido inverso del autonorte. Con esos recursos se puede reconstruir la Caracas. Y lo que sí nos queda más allá es la Boyacá, que es lo que se ha vuelto un poco el tema de debate público en este momento. Nosotros no, es un error, el director del IDU no dijo que se iba a terminar la prefactibilidad en mayo del año entrante. No, se termina la factibilidad. La prefactibilidad la terminamos hace tiempo. Nos encontramos con un grave problema que son los tubos de Tibitó. Y cambiamos la prefactibilidad y en este momento se termina factibilidad en una obra que hasta este momento pensamos cuesta 1.2 billones de pesos. En realidad, si hay que aletargarla en el tiempo, toca, porque la Boyacá podría manejar una demanda de 22.000 pasajeros hora sentido, la avenida Boyacá, y el metro tendría la potencialidad de manejar 90.000 pasajeros hora sentido, uno de los de mayor capacidad del mundo. Entre estas 2 obras, dado que los recursos son limitados, ¿qué está primero? El metro. Y esa es la decisión de Bogotá. Alcalde. Entonces, ya redondeando, lo que quiero concluir es que el metro de Bogotá es financiable, que la disputa por recursos nacionales no pasa de lo que ya el COMPES había estipulado, que la disputa por recursos distritales no afectaría el crecimiento de recursos ordinarios para educación, salud e integración social, que quizás mi sueño, que de todas maneras como alcalde no podría
producir, y es que la operación fuese pública. No la podemos obtener, nos toca concesionarla. El sistema de subsidios que ya tiene Bogotá hay que mantenerlo en el próximo gobierno y volverlo norma, pero la ciudad de Bogotá, a riesgo del alcalde, porque me han procesado penal, disciplinaria y fiscalmente, ha creado un sistema de subsidio para los más pobres en la ciudad que yo creo que debe generalizarse, que si pasamos a una financiación parafiscal, yo me prometí en este recinto no mencionar la palabra para tantas veces, pero parafiscal, es decir, el subsidio al transporte para los más pobres, podríamos tener un instrumento fuerte de financiación, no solamente en Bogotá, sino esto sí que sería una política nacional que yo quisiera que el Congreso ayudara en sus diferentes partidos a volver una realidad, porque es absolutamente necesario. Discúlpeme, con esto termino. Esa idea de autosostenibilidad del transporte por parte de los usuarios no existe en ninguna parte del mundo. Es un extremismo neoliberal que solo existe en Bogotá y en Colombia, y que hay que romper, porque todos los sistemas de transporte masivo del mundo tienen subsidio y es fundamental implementarlo no digo solo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Gracias, alcalde. Gracias, señora presidenta. Muy amable.